¿Te imaginas tener que cazar a menos 20 grados centígrados para que tu pueblo no desaparezca? En este vídeo aprenderás cómo los vikingos convertían el hielo, el viento y el silencio en armas mortales y en comida sobre la mesa. El invierno en el norte no era una estación. Era un reino oscuro donde la vida se negociaba en cada huella. Cierras los ojos otra vez. El mundo se encoge hasta la punta de la nariz. Solo hay viento, un latido en tus oídos y el crujir lejano de la nieve. Ese crujido no es ruido, es información. Para un vikingo bien entrenado, cada sonido tenía forma, peso y dirección. Un paso ligero, un ciervo, un arrastre sordo, un alce cansado, un silencio demasiado perfecto. Cuidado, ahí podría ocultarse una manada esperando. Imagínalo, noche polar, casi sin luna. La vista apenas distingue volúmenes, pero el oído, pulido por años de exposición y práctica, actúa como un radar natural. No es superstición, es habilidad. Los relatos y las recreaciones históricas coinciden en algo. Ellos leían el terreno con las orejas. Investigaciones con cazadores Sami modernos han demostrado lo que sus ancestros intuían. Un oído entrenado puede identificar pasos a gran distancia con hasta un 78% de acierto en condiciones frías. Eso transforma un sonido en ventaja estratégica. ¿Cómo lo conseguían? Práctica y atención obsesiva. Desde niños aprendían a diferenciar el crujido de la nieve por peso, hueso, pezuña, hojarasca, y por cadencia, rápido, desesperado, pausado. Dormían con los sentidos encendidos, hablaban en susurros, calibraban la respiración para no tapar las pequeñas señales. Era una escuela de paciencia, escuchar, esperar, interpretar. 3 actos simples, 3 virtudes letales: oído, calma, tiempo. Pero no solo era entrenamiento humano, el paisaje colaboraba. La nieve seca proyecta sonidos de una forma distinta a la nieve húmeda. La acumulación en determinados rincones actuaba como amplificador. Las hendiduras entre rocas creaban eco o lo anulaban. Un vikingo percibía estos matices como una partitura natural. ¿Puedes imaginar a alguien detectando la diferencia entre el paso de un reno y el de una persona a 80 metros, solo por el timbre del crujido? No es magia. Es práctica sostenida durante décadas. Y había técnicas concretas para explotar ese oído afinado. Esperar en la penumbra con el viento de cara para escuchar mejor. Moverse con la respiración sincronizada para que el grupo no se delatara. Usar pausas deliberadas para provocar reacción en la presa. Pequeños trucos que, combinados, multiplicaban la efectividad. Un solo sonido mal interpretado podía significar horas de caminata inútil. Peor, alerta para la presa. Por eso la disciplina era estricta y el silencio sagrado. Ni una risa, ni una bota que cruja sin razón. Añade una pizca de humor. Piensa en un vikingo como el Google Maps de la Edad Media, pero sin batería, sin satélite y con mejor oído. Trilogía vikinga: escuchar, interpretar, atacar. Repetición con variación. Primero el oído, luego la pausa, finalmente la acción. Ritmo y precisión. Este modo de escuchar no solo salvaba la caza, salvaba vidas. Detectar a tiempo permitía elegir la estrategia, conservar fuerzas y evitar confrontaciones peligrosas. El silencio era un arma, afilada, barata y siempre disponible. Y cuando el hielo deja de ser solo paisaje y empieza a comportarse como una trampa, la historia del sonido y la nieve se encuentra con la ingeniería del propio invierno. Imagínate caminar por un sendero cubierto de nieve y que, de repente, el suelo se convierta en un espejo mortal. La bestia no lo sabe, confía en la superficie, da un paso en falso, y en una fracción de segundo, el hielo se convierte en enemigo. Así cazaban algunos clanes vikingos en los inviernos más extremos, transformando el propio paisaje en su mejor aliado. Los vikingos no solo eran guerreros, eran observadores meticulosos del entorno. Entendían el hielo como una herramienta, no como un obstáculo. Cuando el frío se volvía insoportable, los animales migraban hacia zonas más seguras.
Ellos adaptaban su ingenio a las leyes del clima. Durante noches enteras, en silencio absoluto, vertían pequeñas cantidades de agua sobre caminos de paso, normalmente sendas usadas por ciervos o alces, creando una fina película helada. A la mañana siguiente, el sol apenas alcanzaba a reflejarse en esos puntos, disimulados por una capa de nieve recién caída. El resultado, una pista invisible. El objetivo era simple: controlar el movimiento de la presa. No se trataba solo de hacerla caer, sino de dirigirla hacia donde querían. A menudo, esas zonas heladas estaban situadas antes de un foso oculto, un tronco puntiagudo o una zona pantanosa congelada que podía ceder bajo el peso. Cada detalle era calculado. En cierto modo, estos cazadores eran ingenieros naturales del invierno. Sabían cómo manipular la temperatura, la textura de la nieve y el peso del hielo para atrapar sin ser vistos. Lo fascinante es que esta técnica no requería herramientas complejas ni fuerza bruta. Requería conocimiento. Saber en qué punto exacto el hielo se volvía resbaladizo, a qué hora el frío alcanzaba su punto máximo, o cuánto tardaría el agua en solidificar a 20 grados. Y no es exagerado, 1 litro de agua vertido cada 2 metros bastaba para convertir una ruta de paso en una trampa casi imposible de detectar. No había huellas humanas al amanecer, solo el eco de un animal resbalando y el crujido de un cuerpo rompiendo el hielo. Algunos relatos escandinavos posteriores mencionan incluso el uso de iseslier, o capas de hielo intencionadamente pulidas en los accesos a los valles. Aunque la arqueología apenas ha podido confirmarlo, las condiciones naturales del norte lo hacen perfectamente plausible. En zonas donde el agua brotaba de fuentes o arroyos pequeños, bastaba con desviar el flujo una noche para obtener un terreno helado al amanecer. Ingenio puro y mortal. Y no solo usaban el hielo como trampa directa, también lo empleaban como herramienta disuasoria. Bloqueaban rutas naturales, cerraban accesos a zonas de pasto o aislaban animales en colinas, obligándolos a tomar caminos donde ya los esperaban. La naturaleza se convertía en tablero de ajedrez, y ellos jugaban con piezas de agua y escarcha. Piénsalo un momento: sin metal, sin pólvora, sin tecnología. Solo observación, paciencia y una comprensión casi matemática del entorno. Esa capacidad de usar el clima como arma es quizá una de las formas más puras de inteligencia práctica. Donde otros veían un invierno hostil, ellos veían oportunidades. El hielo no era enemigo, era aliado, un ingeniero silencioso que trabajaba gratis durante la noche. Y hay algo poético en eso. El mismo elemento que podía matarlos, el frío, era también su herramienta de supervivencia. Cada trampa construida era un pacto con el invierno, una coreografía entre el hombre y el hielo. A la mañana siguiente, los restos congelados de una presa eran prueba de que, en el norte, sobrevivir no era cuestión de fuerza, sino de ingenio. Porque cuando el frío endurece la tierra y el hielo ya ha hecho su trabajo, llega el momento de acercarse, de atacar con precisión, de usar el arma que más definió al cazador nórdico, la lanza. Y es ahí donde comienza la siguiente historia. No era una lanza de museo, brillante y ceremonial. Era una herramienta práctica, hecha para sobrevivir a noches en las que el metal se quebraba como cristal y la carne se congelaba antes de morir. El frío extremo del norte escandinavo convertía cualquier arma común en un riesgo. Los metales se contraían, los mangos se volvían resbaladizos, y una lanza mal equilibrada podía fallar justo en el momento más crítico. Pero los vikingos no dejaban nada al azar. Forjaban su acero para dialogar con el invierno. El proceso era minucioso. Las hojas de las lanzas, llamadas espiot, se templaban mediante un sistema de endurecimiento cíclico, calentar el metal, enfriarlo en agua o aceite, y repetir varias veces. Así conseguían una combinación perfecta entre flexibilidad y dureza. El metal no se fracturaba al primer impacto contra hueso o hielo. Este conocimiento, mezcla de intuición y observación empírica, era fruto de siglos de ensayo y error.
En algunos restos arqueológicos de Noruega se han encontrado lanzas con patrones de acero forjado que demuestran una precisión técnica asombrosa para el siglo IX. El mango, por su parte, era casi una obra de ingeniería térmica. No podía ser de cualquier madera. Usaban fresno o abedul, por su capacidad para absorber humedad sin deformarse, y sobre todo, por su agarre natural incluso con guantes de cuero endurecido. En las zonas más frías, frotaban grasa animal sobre la superficie para evitar que el sudor se congelara y el arma se pegara a la piel desnuda. En condiciones de 20 grados, cada detalle contaba. Una lanza que se congelara a la mano podía ser una sentencia de muerte. Lo interesante es que no existía un modelo único. Las lanzas variaban según la función, largas y ligeras para caza de renos o ciervos, cortas y robustas para defensa ante osos o lobos. En las reconstrucciones modernas, las réplicas más pequeñas han demostrado poder penetrar 9 centímetros en carne congelada, 15 grados con un solo impulso, sin astillarse ni perder filo. Eso no es fuerza bruta, es física aplicada, equilibrio entre masa, forma y densidad. Y no se trataba solo de lanzar. El verdadero dominio estaba en saber cómo usarla. Los cazadores entrenaban movimientos rápidos y silenciosos, aprovechando el peso del arma para impulsarse sobre la nieve o apoyarse al caminar. En cierto modo, la lanza era una extensión del cuerpo, una tercera pierna, un bastón, una vara de medir distancias. Algunos textos antiguos la describen como el compañero que no duerme, porque el cazador la llevaba siempre consigo, incluso al dormir, clavada a su lado en el hielo. Los vikingos sabían que el metal también tenía voz. El sonido que hacía al golpear la nieve o al rozar la roca les decía si el arma seguía firme o si el frío la había debilitado. Ajustaban el ángulo del golpe según la resistencia de la superficie congelada. Un golpe directo podía partir la punta, pero uno diagonal la deslizaba con precisión quirúrgica. Esa intuición práctica era la diferencia entre la vida y la muerte. En tiempos de guerra, la lanza era símbolo de poder. En la caza, era sinónimo de supervivencia. Y ambas cosas se mezclaban. La técnica del cazador servía en el campo de batalla, y la del guerrero se refinaba en el bosque. Por eso, entre los pueblos del norte, cazar no era solo alimentarse. Era entrenar para sobrevivir a cualquier enemigo, incluso al clima. Y si la lanza era el brazo del cazador, el viento era su cómplice. Porque el siguiente secreto no se encontraba en el filo del acero, sino en el aire helado que lo rodeaba. En el mundo vikingo, el viento no era un simple fenómeno natural. Era un aliado invisible, un mensajero de los dioses, una herramienta tan útil como el filo de una lanza. En aquellas llanuras heladas del norte, donde no existían brújulas ni mapas precisos, el viento era la brújula que todo cazador debía aprender a leer. Pero más que guiarles en el camino, los vikingos aprendieron a usar el viento para controlar el destino de su presa. Imagina la escena: una planicie cubierta de nieve, un grupo de cazadores escondido tras una línea de piedras y ramas. Entre ambos, un viento gélido que sopla en dirección exacta hacia donde quieren que los animales corran. No es casualidad, es estrategia. Los vikingos sabían que el olfato de un ciervo o un alce podía detectar al ser humano a cientos de metros de distancia, pero el viento podía borrar esa advertencia o, mejor aún, redirigirla. Cazar sin tener en cuenta la dirección del aire era tan inútil como disparar con los ojos cerrados. Por eso, antes de cualquier cacería, dedicaban horas, a veces días, a observar los patrones del viento. En los asentamientos costeros, los ancianos conocían las corrientes por nombre. Cada estación tenía su propio soplo predominante. En los fiordos del oeste, por ejemplo, el Vindr traía frío seco del Ártico, ideal para la conservación de la carne, mientras que el Sudvind del sur era más húmedo, impredecible, y podía arruinar una emboscada si cambiaba repentinamente de dirección. Pero el verdadero ingenio estaba en cómo convertían ese conocimiento en una trampa física. Con piedras, ramas y postes construían corredores de viento, estructuras abiertas que no atrapaban animales por fuerza, sino por instinto.
Las corrientes, canalizadas entre estos pasillos naturales, hacían que los animales sintieran el olor del peligro justo detrás de ellos, obligándolos a correr hacia donde los cazadores esperaban. Era como empujar con aire. No había persecución, ni ruido, ni esfuerzo inútil. El viento hacía el trabajo. Los arqueólogos han hallado en Noruega, Suecia e Islandia los restos de más de 400 de estas construcciones, llamadas Villfästningsanordningar, literalmente dispositivos de captura de animales. La mayoría están alineadas con direcciones predominantes del viento registradas incluso hoy. Es una prueba tangible de que los vikingos practicaban una forma de meteorología aplicada siglos antes de que existiera el término. Y el viento también servía como instrumento de comunicación. En medio de una caza grupal, los cazadores usaban silbidos o toques suaves en los cuernos huecos que solo se escuchaban a favor del viento. Así podían coordinarse sin alertar a la presa. Cada sonido viajaba con precisión quirúrgica, casi como un mensaje cifrado llevado por el aire. Más allá de lo práctico, había también un componente espiritual. En las sagas nórdicas, el viento era símbolo del dios Odín, el viajero incansable que susurraba sabiduría a los guerreros y cazadores. Aprovechar el viento no era simplemente astucia, era casi un acto de comunión. Se decía que quien sabía escuchar el viento conocía los designios del destino. Y aquí entra un detalle fascinante. Los cazadores vikingos no solo usaban el viento, sino que también lo imitaban. Al moverse, lo hacían con el mismo ritmo de las ráfagas, pasos suaves, luego pausa, para confundirse con los sonidos del entorno. En los momentos de emboscada, podían quedarse inmóviles durante minutos, esperando la ráfaga exacta que cubriría el sonido de su ataque. Cada golpe de aire era una oportunidad, una cortina natural para ocultar su movimiento. La caza, así, se convertía en una danza entre hombre y naturaleza. El viento no era enemigo ni obstáculo, era cómplice, compañero, brújula y escudo. Y gracias a él, las manadas enteras terminaban cayendo donde los cazadores querían, sin una sola palabra, sin una carrera innecesaria, sin un fallo de cálculo. Porque en el norte, todo, hasta el aire, podía ser domesticado si se observaba lo suficiente. Pero el viento solo servía a los que sabían esperar. Los que sobrevivían al invierno sabían que el aire podía ser un aliado, pero también que sin alimento suficiente, el frío no perdona. Y ahí empieza la siguiente historia, la batalla diaria contra el hambre, donde la grasa era oro y la comida, pura estrategia de supervivencia. En el norte helado, comer no era placer, era estrategia de supervivencia. Cuando el invierno apretaba con toda su crueldad y el mar se congelaba, el fuego del hogar dependía, literalmente, de lo que cada uno había cazado y almacenado meses atrás. En esas condiciones, los vikingos comprendieron una verdad que la ciencia moderna confirmaría siglos después. La grasa era vida. Durante los meses más fríos, la dieta vikinga podía estar compuesta hasta en un 60% por grasa animal. Nada se desperdiciaba. La médula de los huesos se extraía con paciencia, la manteca se derretía en ollas de piedra, y el pescado seco se impregnaba en aceite de foca o ballena para aumentar su valor calórico. Los estudios de restos arqueológicos en Groenlandia y Noruega muestran que una sola porción de grasa derretida podía aportar más energía que un plato entero de carne. No se trataba de glotonería, sino de física pura. En un clima de 20 grados, el cuerpo humano necesita casi el doble de calorías para mantenerse vivo. Y aquí entra una de las invenciones más curiosas de la dieta vikinga, el skirmholk o leche batida con grasa y miel, una especie de batido energético ancestral. Antes de salir a cazar, bebían una mezcla de leche agria, manteca y un toque de hierbas, una bomba calórica que les mantenía activos durante horas. Los cronistas árabes que comerciaban con pueblos del norte describían asombrados la resistencia de aquellos hombres que podían caminar sobre la nieve todo el día sin mostrar agotamiento. La explicación era simple: combustible animal para un cuerpo animal. Pero no se trataba solo de comer mucho, sino de saber cuándo y cómo hacerlo. La grasa debía conservarse con cuidado.
En los hogares vikingos, las vasijas de piedra se enterraban parcialmente en el suelo helado, donde el frío natural actuaba como refrigerador. Así se evitaba la putrefacción y se mantenía la manteca durante semanas. En las expediciones largas, los cazadores envolvían trozos de grasa en piel curtida o los mezclaban con harina y agua para crear una masa compacta llamada fetkaka, literalmente pastel de grasa, que podían racionar día a día. Un sistema rudimentario, pero extremadamente eficiente. Incluso los órganos y la piel de los animales tenían su función nutricional. La grasa subcutánea de las focas se usaba para hacer caldos espesos, mientras que el hígado, rico en vitamina D, servía para prevenir enfermedades causadas por la falta de luz solar. En los barcos, los marineros mezclaban aceite de pescado con harina de avena y lo calentaban sobre brasas, creando una especie de papilla energética que podía sostener a una tripulación entera durante una tormenta. Y es que en el mundo vikingo, alimentarse era un acto colectivo y calculado. En cada familia, alguien se encargaba de registrar las reservas, quién había cazado qué, cuánta manteca quedaba, cuántos litros de leche podían producir las cabras antes del deshielo. Aquellos cálculos eran más importantes que cualquier botín de guerra. Porque un error en la gestión de la comida no significaba pasar hambre, significaba morir. La grasa, además, tenía un valor simbólico. Era considerada la luz interior, la energía del cuerpo que reemplazaba al sol ausente durante meses. Cuando un niño nacía en invierno, se frotaba su piel con manteca como gesto protector. Cuando un cazador moría, se le ofrecía grasa derretida en el fuego como tributo a los dioses. Alimentar el cuerpo era también alimentar el espíritu. El humor nórdico, seco como su clima, reflejaba esta obsesión con la grasa. En algunos relatos islandeses, se burlaban de los visitantes del sur que despreciaban su dieta densa. Decían, ellos comen para el gusto, nosotros comemos para seguir contando historias. Una frase que resume perfectamente su filosofía. Cada bocado era inversión, no capricho. Y aunque suene primitivo, hoy la ciencia nutricional reconoce que su dieta era sorprendentemente funcional. Las grasas animales, ricas en ácidos esenciales y vitaminas liposolubles, ayudaban a mantener la temperatura corporal, la salud mental y la energía prolongada. En otras palabras, aquellos salvajes del norte habían diseñado, sin saberlo, una de las dietas de supervivencia más eficaces de la historia. Pero alimentarse era solo una parte del desafío. La otra mitad era cazar con coordinación, precisión y silencio absoluto. Porque cuando el cuerpo ya estaba preparado para soportar el frío, el siguiente paso era enfrentarse al hielo y a la presa con una sincronía casi militar. En la tundra blanca, donde el viento cortaba el aire como una cuchilla, la caza en grupo era una danza invisible. No había gritos, ni órdenes, ni improvisación. Solo respiraciones medidas, pasos sincronizados y miradas que lo decían todo. Los vikingos entendieron que, en el silencio absoluto del invierno, el sonido era un enemigo tan peligroso como el hambre. Por eso, su manera de cazar se parecía más a una coreografía que a una persecución. Los grupos solían formarse con entre 8 y 12 hombres. No todos eran cazadores expertos. Había jóvenes aprendices, veteranos, rastreadores y 1 o 2 encargados de la señal. La disposición inicial era en semicírculo abierto, una forma diseñada para rodear sin asustar. Desde el aire, habría parecido una media luna que avanzaba lentamente sobre la nieve, estrechando el cerco. Cada cazador mantenía unos 20 metros de distancia con el siguiente, suficiente para cubrir terreno sin romper la línea visual. Si uno se detenía, todos lo hacían. Si uno agachaba la cabeza, todos comprendían que había algo adelante. No necesitaban hablar. Usaban señales mínimas, casi imperceptibles. Un movimiento de lanza, una inclinación del hombro, un golpe leve con el mango contra el hielo. Incluso la respiración se entrenaba. Los cazadores aprendían a controlar el ritmo para no formar nubes de vapor visibles en el aire frío. Imagina 12 hombres avanzando entre los árboles nevados,
invisibles no solo por su ropa blanca de pieles, sino porque ni siquiera exhalan el calor que los delata. El silencio, aquí, no era ausencia, era idioma. Las investigaciones modernas que han recreado estas tácticas, utilizando equipos de rastreo y cámaras térmicas, demostraron que, con estas formaciones, el grupo lograba una eficiencia del 87% al dirigir manadas hacia zonas de emboscada o trampas preparadas previamente. Sin tecnología, sin perros, sin flechas. Solo coordinación y paciencia. La clave estaba en anticipar la reacción animal. Sabían que los ciervos huían con un patrón predecible. Giraban siempre hacia el viento, buscando el olor del peligro. Los vikingos se colocaban estratégicamente para aprovechar ese reflejo instintivo. A veces, la caza podía durar horas. No corrían, caminaban. La lentitud era su arma. En la nieve profunda, una carrera era suicida, pero un avance constante desgastaba a la presa sin agotar a los hombres. Cuando la distancia se reducía a menos de 50 metros, uno de ellos emitía una señal casi imperceptible, un chasquido de lengua o el roce del cuero, y todos se detenían al unísono. El grupo parecía congelado, como si la naturaleza misma los hubiera detenido. Entonces, uno avanzaba, el lanzador. El lanzador era siempre el más experimentado. Sabía calcular la trayectoria del arma, la resistencia del aire frío, y sobre todo, el momento exacto de la distracción. Esperaba una ráfaga de viento o el crujido natural de un árbol para cubrir el sonido del lanzamiento. La lanza salía del aire como un rayo sin eco. Si fallaba, los demás ya estaban preparados para cerrar el círculo y atacar por los flancos. El éxito no se medía solo en carne obtenida, sino en coordinación lograda. Cuanto menos ruido, menos gasto de energía. Cuanto más sincronía, más respeto dentro del grupo. Era un arte de precisión colectiva, casi ritual. En algunas aldeas, después de una caza exitosa, los participantes repetían los movimientos al calor del fuego, como si repasaran una danza sagrada. Porque eso era, una danza que unía instinto, técnica y hermandad. Incluso el reparto de la carne seguía la misma lógica, equidad y jerarquía equilibradas. El lanzador recibía la primera porción, el rastreador elegía la segunda, y el resto se distribuía en silencio, sin disputa. Cada uno sabía su papel, su recompensa y su responsabilidad. Este orden, esta estructura casi militar, era la que mantenía a las comunidades unidas en los meses más duros. Y si el grupo era el cuerpo de la caza, la presa también tenía su papel. Porque no siempre la naturaleza se dejaba dominar. A veces, el cazador se convertía en cazado. Lobos, osos o incluso jabalíes salvajes podían convertir una emboscada en una batalla por la supervivencia. Y así, tras la danza del silencio, llega el momento del enfrentamiento más peligroso. Por más habilidad, experiencia o valentía que tuvieran, los vikingos no siempre dominaban el terreno. En el norte, el equilibrio entre cazador y cazado podía cambiar en cuestión de segundos. El bosque, que tantas veces les había dado alimento, también podía volverse su tumba. Y cuando eso ocurría, no bastaban las trampas ni el ingenio, solo quedaba sobrevivir. Las mayores amenazas no provenían del frío, sino de los depredadores del norte. Los lobos cazaban en manadas inteligentes, pacientes, y sabían reconocer el cansancio humano. Los osos, por su parte, no eran enemigos que se pudieran sorprender fácilmente. Si un cazador hería a uno y no lo mataba de inmediato, el contraataque era brutal. Los relatos orales de las aldeas describen casos en los que un solo golpe de garra destrozaba un escudo o partía un hueso como si fuera una rama. Frente a ellos, los vikingos desarrollaron tácticas defensivas tan primitivas como efectivas. Una de las más documentadas era el círculo de fuego. En las cacerías nocturnas o en los campamentos temporales, encendían pequeñas antorchas alrededor de su posición, dispuestas a intervalos exactos. El fuego no solo ahuyentaba a los animales, sino que creaba una ilusión óptica, a los ojos de un depredador,
El movimiento de las llamas hacía parecer que había más hombres de los que realmente estaban. Era una forma rudimentaria de manipular la percepción del enemigo. Cuando el enfrentamiento era inevitable, recurrían a las lanzas cortas, mucho más manejables en distancias reducidas. A diferencia de las largas espiot de caza, estas lanzas, llamadas brintre, tenían puntas anchas y mangos reforzados con cuero trenzado para evitar que se deslizaran con la sangre o el hielo. Se usaban como una prolongación del escudo, golpeando hacia arriba, al cuello o al vientre de la bestia. No había tiempo para cálculos, era cuestión de reflejos y fuerza bruta. Los lobos eran una amenaza constante en los inviernos más largos, cuando el hambre los volvía osados. Se sabe por registros arqueológicos que algunas comunidades cercanas al círculo polar mantenían guardias nocturnas armadas incluso dentro del poblado. Si los lobos atacaban, el objetivo no era matarlos, demasiado arriesgado, sino asustarlos y mantenerlos lejos del ganado. En esas noches, el silencio que en otras circunstancias era aliado se convertía en un enemigo. Había que hacer ruido, mucho ruido, para demostrar que el territorio estaba ocupado. Pero lo que más temían los cazadores eran los osos pardos, especialmente las hembras con crías. Atacaban con una velocidad que pocos podían imaginar. Los huesos encontrados en tumbas vikingas muestran marcas profundas y fracturas por aplastamiento, evidencia de luchas cuerpo a cuerpo. Algunos esqueletos tienen las típicas lesiones de defensa: brazos levantados, cráneos hundidos, fémures rotos. El invierno, una vez más, enseñaba respeto con sangre. En estos enfrentamientos desesperados, el fuego y la luz eran tanto armas como símbolos. Las antorchas servían para cegar momentáneamente a los animales y ganar segundos vitales. Se las balanceaba frente al enemigo, se lanzaban hacia el suelo para crear distracción o incluso se usaban como proyectiles improvisados. No era raro que los cazadores llevaran una antorcha encendida atada a la lanza, una imagen que parece sacada de un mito, pero que tenía un propósito muy real. El fuego no solo protegía del ataque, también del miedo. Y ese miedo, aunque nunca se decía en voz alta, acompañaba siempre a los hombres que se adentraban en el bosque. Cada expedición podía ser la última. En las aldeas, cuando alguien no regresaba, no se organizaban grandes búsquedas. Todos sabían que salir a buscarlo significaba multiplicar las tumbas. Por eso, antes de partir, los cazadores se despedían con rituales sencillos: un trozo de pan compartido, un cuenco de skirmholk, una mano sobre el hombro. Nadie decía buena suerte, solo nos vemos cuando vuelva la luz. La relación entre cazador y naturaleza no era de dominio, sino de mutuo respeto. Los vikingos entendían que cada animal abatido era un regalo, pero también una advertencia. La próxima vez podía ser al revés. Por eso, cada muerte tenía su ceremonia, su fuego y su ofrenda. La sangre derramada debía equilibrarse con gratitud. Esa conciencia dio origen a una costumbre casi espiritual: los rituales de caza. No eran superstición vacía, sino una forma de reconciliar el acto de matar con la necesidad de sobrevivir. Porque después de mirar a un oso a los ojos y vivir para contarlo, uno comprendía que la caza no era solo una lucha por comida, sino una conversación con lo sagrado. Cuando el silencio volvía a cubrir el bosque y el último aliento de la presa se congelaba en el aire, la caza no terminaba. Para los vikingos, ese momento marcaba el inicio de algo más profundo: el ritual. Porque cazar no era profanar la naturaleza, sino dialogar con ella. Cada animal abatido era una ofrenda recíproca entre el hombre y los dioses, una transacción sagrada en la que la vida cambiaba de manos, pero nunca se perdía. Lejos de las imágenes cinematográficas de banquetes descontrolados, la realidad era otra. Tras la caza, reinaba el respeto. El grupo se reunía alrededor del fuego, no para celebrar la muerte, sino para agradecerla. En el centro, se colocaban los huesos del animal cuidadosamente alineados, a menudo en la misma disposición en que estaban dentro del cuerpo, como si quisieran devolverle su forma. Luego, uno de los cazadores, normalmente el más anciano o el líder,
vertía grasa derretida o médula sobre las llamas. El olor espeso ascendía al cielo como mensaje a los dioses, especialmente a Ul, señor de la caza y del invierno, y a Freyr, protector de la fertilidad y la abundancia. Estos rituales no eran capricho. Formaban parte de una ética ancestral que regía la relación con el entorno. En los pueblos nórdicos se creía que todo tenía espíritu: el bosque, el río, la nieve, incluso la piedra, y que matar sin agradecer desequilibraba ese orden invisible. Si alguien deshonraba a una caza, la naturaleza se vengaba, los animales desaparecían, las trampas dejaban de funcionar, las tormentas se adelantaban. Era una forma de recordar que la supervivencia dependía tanto del esfuerzo humano como del respeto al ciclo natural. En algunos yacimientos escandinavos se han encontrado restos que confirman estas prácticas: cráneos de animales enterrados bajo pequeñas pilas de piedras, restos de grasa calcinada y huesos dispuestos en forma circular. Todo indica que estos cazadores convertían el acto de comer en un pequeño ritual comunitario. No había templos ni altares, pero el bosque era su santuario. Las oraciones eran susurros al viento, los sacrificios, ofrendas de lo poco que tenían. El respeto llegaba incluso al momento de repartir la carne. No se hacía al azar ni por jerarquía, sino siguiendo un principio espiritual. Quien daba el golpe mortal debía compartir primero. El cazador ofrecía el mejor trozo a otro miembro del grupo, en señal de humildad. Solo después tomaba su parte. Así, el acto de cazar se convertía también en una lección de equilibrio. Sobrevivir sin perder humanidad. La simbología estaba presente en los pequeños gestos. Cuando se cortaba la primera pieza, se derramaba una gota de sangre en la nieve. No era desperdicio, era una forma de devolver lo recibido. Se creía que así la tierra recordaría su generosidad y permitiría nuevas cacerías. Incluso los niños participaban en estos rituales, aprendiendo desde temprano que la presa no era un trofeo, sino un compañero de camino. Había, además, un componente profundamente psicológico. Aquellos hombres vivían rodeados de muerte, animales, enemigos, hielo. Los rituales servían como un bálsamo para el alma, un espacio de calma donde podían procesar la violencia sin convertirse en esclavos de ella. El fuego, el canto bajo, el humo ascendiendo, eran recordatorios de que la vida continuaba, de que el sacrificio no era en vano. El humor, aunque contenido, también tenía su lugar. Algunos cazadores bromeaban diciendo que si ofrecían poca grasa al fuego, Ul se enfadaba y les mandaba nieve húmeda, el peor tipo para caminar. Era una manera ligera de mantener viva la tradición y transmitir el mensaje a los jóvenes sin solemnidad excesiva. Detrás de esa risa había sabiduría práctica. Respetar lo invisible era, en el fondo, respetar los propios límites. Y con el tiempo, esas costumbres moldearon una forma de pensamiento que aún resuena. La idea de que el ser humano no está por encima de la naturaleza, sino dentro de ella. Los vikingos, tan temidos por su ferocidad, fueron también guardianes de un equilibrio que entendían mejor que muchos de nosotros hoy. Solo se puede tomar de la tierra aquello que se está dispuesto a devolver. En cada hueso enterrado, en cada llama que crepitaba en la oscuridad, había una promesa, la de no olvidar que sobrevivir no es conquistar, sino convivir. Y es precisamente en esa reflexión donde la historia del pasado se encuentra con la nuestra. Porque incluso en la era moderna, seguimos intentando responder la misma pregunta: ¿cómo sobrevivir sin olvidar quiénes somos? Esa respuesta, la conexión entre los antiguos vikingos y nosotros, es la que da sentido al final de este viaje. Hoy, con calefacción y GPS, puede sonar épico, y lo es, pero la lección real es otra: observar, planificar y respetar. Los vikingos transformaron limitaciones en ventajas, aprendieron el lenguaje del hielo y lo usaron para sobrevivir. ¿No es eso también una metáfora potente para nuestros propios inviernos? Si te gustó este viaje al frío, mira este otro vídeo del canal. Hay más trampas, más técnicas y más lecciones del norte esperándote.